Bueno, pues bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos los que estéis en España o en Europa y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de, bueno, pues cuando las cosas no salen bien en proyectos RP, por una cosa o por la otra. Para ello tenemos a Luis Vilanova. Ahí, Luis, que te vean, saluda, aunque ya te están Hola, viendo, ¿qué tal? vamos. ¿Cómo estás? Que es uno de los peritos informáticos especialistas en RP más importantes de España. Os doy un par de apuntes logísticos. Estaremos aproximadamente, bueno, pues 45, una hora con la presentación de Luis y posteriormente os animamos a participar en la mesa redonda bueno, en la que podéis participar vía micrófono. Ya os diré cómo. También podéis mandarnos vuestras preguntas vía chat, vuestras preguntas, vuestros comentarios y yo se las trasladaré a Luis. El webinar se está grabando y tendréis la grabación, bueno, pues creo que la publicamos mañana por la mañana en horario español. Así que nada, yo os dejo con Luis Vilanova y nos vemos en la mesa redonda, Luis. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este webinar. Lo primero, voy a presentar el índice de lo que vamos a ver en este webinar. Primero me voy a presentar para que todos me conozcáis. Después veremos por qué las motivaciones, por qué ocurre muchas veces que un cliente acaba demandando a un partner o un partner demandando a un cliente. Voy a intentar tener el máximo anonimato en todos los ejemplos que ponga, porque la mayoría o todos van a ser reales, con consultoras de todo tipo, multinacionales que todos conoceréis, nacionales, pequeñas, grandes, pero voy a intentar siempre mantener esto, ¿no? No nombrar ninguna marca, ningún RP tampoco, espero que no se me escape, porque bueno, el RP muchas veces no es fundamental un RP concreto, sino que, bueno, pues todos pueden fracasar por muy buen RP que sea, por muy caro, medio, barato o ajustado el coste, todos estos proyectos pueden llegar a acabar en juicio. Después veremos qué tenemos que tener en cuenta si en el caso de que decidamos llegar a juicio. Veremos un poco la importancia de la oferta inicial, del contrato, requisitos, documental, todo esto. ¿Por qué? Porque si llegamos a juicio, en sala judicial vamos a tener que defender todas las evidencias, que ahora iremos viendo qué tipos de evidencias existen, y muchas de ellas son evidencias documentales, ¿no? Que se denominan en el argot. Documentales desde emails, contratos, etcétera. Luego hablaremos de cierta problemática que existe en el juicio. No es fácil defender este tipo de problemas o este tipo de demandas en juicio. Tanto si vas, luego lo explicaré, hay generalmente tres tipos de perito. El que va de parte del cliente, si es que es el cliente el que demanda, el que va de parte del partner, si es el que demanda el partner, o bien lo que llamamos perito judicial, si realmente el juez quiere a modo de desempate. Luego lo hablaremos de este tema. Y acabaremos viendo algunos ejemplos reales de mi experiencia como perito en sala judicial. Hablaremos de lo que se jugaba el cliente o el partner en el juicio y cómo acabó, ¿no? He escogido 3 o 4 casos reales que creo que son bastante representativos. Sin más, pues bueno, que me conozcáis un poquito. Llevo más de 20 años en consultoría de informática y en peritaje de RP. Pues bueno, he trabajado como director de proyecto, como consultor, como auditor y como perito judicial informático. O sea, he abarcado todo lo que tiene que ver con el RP. Simplemente pues he trabajado para RPs como SAP, como Navision, como Odoo. Simplemente son ejemplos de RPs que he dirigido, he hecho consultoría, auditoría y peritaje, ¿no? Yo creo que ahí está el por qué me dedico más a peritaje de RPs que a otros tipos de peritaje que ahora hablaremos. Básicamente, los últimos 5 años en sala judicial ha sido el gran peso de mi parte de perito informático y quería aquí hablar de que realmente los peritos informáticos o como cualquier otro perito, lo que hacemos es interpretar el pasado. El cliente viene a nosotros y nos dice, mira, ha pasado todo esto y nosotros tenemos que tratar de objetivizar o de entender realmente
qué es lo que ha ocurrido. Probablemente si viene el cliente y nos cuenta lo que ha ocurrido, va a ser diferente que lo que nos contara el partner si viniera a contarnos lo que ha ocurrido. Entonces, tenemos que intentar objetivizar al máximo esa sensación de nervios, esa preocupación, esa exageración de cuando nos cuentan algo, lo que ha ocurrido. Tenemos que intentar objetivizar al máximo. Entonces, realmente, pues eso, intentamos, yo digo, interpretar el pasado, ¿no? Lo que ha ocurrido. ¿Por qué un perito informático se centra en RPs y se diferencia de otros que no se centran en RPs? Mira, un perito informático actualmente puede hacer muchos tipos de peritaje. Puede llegar a hacer peritajes de un WhatsApp, para una validez de un WhatsApp, de una mensajería, de un email, de qué ha pasado en un historial de navegación en un navegador, de un plagio de una web. Puede haber muchas cosas que un perito tiene que llevar a juicio y demostrar estas evidencias. Yo creo que mi formación, especialmente en el IES, en la Escuela de Negocios del IES, y haber trabajado siempre con empresas, ha hecho que me dedique más a la parte empresarial. Y como un RP al final acaba siendo una herramienta muy importante en las empresas, pues un poco ha hecho que me diferencie de otros peritos, porque me he centrado, aunque si entráis en leyesytecnología.com, leyesytecnología.com es mi web de referencia. Es verdad que trabajo otros tipos de peritaje, pero lo más fuerte o donde me he dedicado más es aquí, ¿no? Y luego he metido aquí un par, pertenezco a otras asociaciones, pero las dos asociaciones más importantes de España, sobre todo a PAC-CM y la Asociación de Peritos Colaboradores con la Comunidad Valenciana. Digo que son más importantes porque cuando tengáis un problema de peritaje, tanto si sois cliente o partner o abogado también, ¿por qué no? Y busquéis un perito para un RP, para un proyecto importante de desarrollo de software en general, la selección del perito puede ser la diferencia que marque un éxito o un fracaso en juicio. ¿Por qué que pertenezcan, si hablamos de España, a una de estas asociaciones? Porque para entrar en estas asociaciones tenemos que haber demostrado más de 5 años en sala judicial. Aquel perito que entre en otras asociaciones simplemente porque rellena un formulario o paga una cuota, probablemente no ha tenido que demostrar esta experiencia en sala judicial, ¿no? Yo creo que eso es un factor diferencial. Yo siempre digo que los peritos informáticos somos una herramienta del abogado. Quien pierde y gana o gana un juicio no es el perito informático. El perito informático trata de decir la verdad de lo que está viendo y trata de hacerlo lo mejor posible en sus informes periciales y en su defensa en juicio. Pero realmente quien gana o pierde es el abogado, el letrado. Pero también es verdad que un peritaje bien hecho puede ser una garantía de bastante probabilidad de éxito, frente que a un peritaje mal hecho o con alguien que no tiene suficiente experiencia o no defiende bien esto en sala judicial, puede ser también una situación de que ayude a perder el juicio, ¿no? De alguna manera. Por eso, cuando contratéis a un perito, dos cosas. Aseguraros que tiene experiencia suficiente en sala judicial, por ejemplo, que pertenezca a asociaciones como estas que te exigen una experiencia previa y que tenga experiencia en juicios previos. Si estamos hablando de un RP, que tenga experiencia en juicios previos de RP. Otro de los temas que quiero hablar aquí es la cuestión de la verdad. En un peritaje, ahora hablaremos de cuestiones técnicas, ¿no? Pero antes quiero sentar las bases. Muchas veces cuando viene un cliente a mí o viene un partner, a veces el cliente viene y me dice, Luis, es que este proyecto ha sido un fracaso, el partner tiene toda la culpa, te lo puedo jurar y asegurar y perjurar de que nosotros lo hemos hecho bien, el partner me ha engañado, no ha tenido experiencia, no ha dedicado los recursos, bueno, cosas que ahora luego veremos. Pero a lo mejor si viene el partner me dice lo mismo, el cliente no se ha dedicado lo suficiente al proyecto, me ha cambiado los requisitos constantemente y la verdad es lo que yo te estoy diciendo. La verdad, muchas veces yo les pregunto e indago y digo, pero ¿esto lo tienes por escrito? No, me lo dijo en una conversación telefónica. No, pero esto me lo dijo en una reunión, pero no hay ningún acta de esa reunión. Esto salió en una reunión, pero no se ha escrito. La verdad es verdad si es verdad probada. Si yo no puedo probar como perito informático que esa situación ha ocurrido, imaginémonos, oye, es que el RP ha fallado durante 2 semanas. Vale, vamos a demostrar. Dame algo que pueda demostrar
que en febrero de este año tu ERP estuvo parado 2 semanas por una negligencia del partner. No, no tengo nada. No tienes ni siquiera los logs de parada del servidor. No, porque cambiamos de servidor y el anterior se ha destruido. No hay nada, nada. Pues difícilmente lo podré yo demostrar, ¿no? Por mucho que queramos hacer que este peritaje salga bien. Por tanto, la verdad no es verdad si no es verdad probada, ¿no? Esto es algo que yo siempre intento subrayar. Y bueno, básicamente, ¿qué caracteriza un peritaje de un ERP que hace que sea tan complejo? Bueno, pues como todos ya sabréis, si sois partners, sois clientes, sois abogados, sois en general cualquier persona que ha trabajado con un ERP, bueno, un perito cuando va a certificar un WhatsApp, un email, un audio, una imagen, un log de accesos a un servidor, básicamente lo que tiene que hacer yo le llamo peritaje técnico, ¿no? O sea, al final es extraer evidencias, metadatos, evidencia de rastro, cadena de custodia de la prueba, tiene que analizar que ese WhatsApp efectivamente está en una base de datos de WhatsApp, está en un smartphone no manipulado. Al final son cuestiones muy técnicas, difícilmente rebatibles en un juicio. Si a mí me están diciendo, mira, este servidor tiene este sistema de log, evidencias electrónicas inalterables, por tanto, este email salió de Hotmail o de Yahoo o de Office 365 o de Gmail y llegó a este otro porque lo estoy demostrando con toda la trazabilidad del correo, esto no tiene... Es muy difícil. A mí, yo cuando he hecho un peritaje de este tipo, jamás en una sala judicial me lo han tirado hacia atrás. Nunca. Sin embargo, cuando estamos hablando de un ERP, estamos combinando muchos aspectos, porque estamos combinando cuestiones muy tecnológicas, servidores, tecnología informática, el propio ERP está desarrollado con una metodología de desarrollo, con un software, equipo humano. Siempre digo muchas veces, a veces he escrito artículos de que lo más importante en la implantación de un ERP es el ser humano. El ser humano suele ser el factor que hace que fracase o triunfe un ERP. No tanto el ERP muchas veces, ¿no? Que también, ahora entraremos en eso. Metodología de implantación, estrategia de negocio, cuestiones que pueden ocurrir desde que empieza el proyecto hasta que termina, pues desde que la empresa puede ser comprada por un tercero, a que la estrategia de la empresa se amplía y decide vender online y ahora tenemos que integrar nuestro ERP con un portal de e-commerce. Por supuesto, mucho antes de que empiece el proyecto, cómo se negocia, qué documentos de análisis o requisito se basa el contrato, el alcance del contrato, qué responsabilidades tiene el cliente o qué responsabilidades tiene el partner. Bueno, combinan muchas cosas y entra la subjetividad. La subjetividad yo creo que es uno de los factores más importantes que diferencian a un ERP, a un peritaje de ERP, a un peritaje, por ejemplo, de un email. Entramos en un nivel de subjetividad. Muchas veces los requisitos de que ha contratado un cliente o que un partner ha entendido que tiene que desarrollar son subjetivos, no son matemáticamente demostrables. Pues, por ejemplo, quiero descuentos en mis pedidos de 3x2 unidades. A lo mejor el cliente ha tratado de explicar lo mejor posible, pero a lo mejor el partner piensa que 3x2 es sin la aplicación de ningún descuento más, solamente esa aplicación de descuento. O lo peor, muchas veces ocurre que no tenemos una visión 360 de la empresa porque quien nos está trasladando los requisitos ya por sí tiene una visión limitada de la empresa. A lo mejor no lo está trasladando el director de informática, está trasladándonos los requisitos de comercial. El director comercial incluso no traslada sus requisitos, pero a lo mejor no es el director comercial el que tenía que trasladar los requisitos, sino que tenía que ser a lo mejor los responsables de área o los responsables de servicio, negocio o producto. Entonces, hay siempre un sesgo inicial que ya partimos de un sesgo inicial en la oferta o el contrato, ¿no? Entonces, es todo esto, imaginar la cantidad de problemas que estoy adelantando y lo difícil que luego puede llegar a ser para demostrar esto delante del juez. Luego hablaremos de qué lenguaje tenemos que utilizar, ¿no? ¿Qué motiva? ¿Qué motiva y cuál es el camino normal cuando ocurre que alguien se plantea llegar a juicio al cliente o al partner? Bueno, lo primero que suele ocurrir es que evidentemente el proyecto ha fallado. Viene el cliente o el partner, llega un momento que decide por la razón X, hay muchas razones por las cuales un cliente o un partner puede decidir parar el proyecto, cancelar el proyecto, volver al software que tenía antes, decenas, y muchas veces vienen a mí, viene el cliente, el partner, o bien ya directamente el abogado, porque el cliente o el partner ya está en manos de abogado, ¿no? Luego hablaremos que realmente este punto donde algo ha pasado, el cliente o el partner ya dice, ya no
paso más del cliente o del partner, suele ser increchento. Esto no es llega un día y el cliente dice, acabo el proyecto. No, algo está pasando, algo es el detonante, ¿no? Algo dispara que realmente ya se decida parar este proyecto. Cuando vienen a mí, después ya es la toma de contacto, después es entender, yo necesito entender el tamaño del proyecto. Muchas veces me dicen, Luis, voy a demandar a mi cliente o a mi partner. Yo muchas veces pregunto, ¿pero de qué demanda estamos hablando? ¿Estamos hablando en España euros? ¿Estamos hablando de 3.000 euros, 5.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de euros? ¿De qué estamos hablando? Cuando el proyecto es muy pequeño, yo siempre digo, y soy una persona muy honesta, piénsate si vale la pena demandar por esa cantidad tan pequeña, porque entre todos los costes que vas a llevar del perito, abogado, procurador, costes internos de tu personal que que voy a necesitar que me dedique tiempo para entender todo el proyecto, pues vale la pena, por lo menos, que el cliente sepa la verdad y se cuestione si realmente vale la pena en España por 3.000 euros demandar a un partner. A lo mejor no vale la pena, ¿no? Si estamos ya hablando de cantidades mucho más mayores, pues probablemente sí que sea lógico entrar en este camino, que no es un camino fácil. Por eso lo de las expectativas, ¿no? Aquí quiero hablar también de cuando el cliente viene a mí, o el partner o el abogado, hablamos de partner y judicial. De parte es cuando es el cliente o el partner. Eso se llama peritaje de parte. Viene el cliente, quiero que mi abogado y tú me vais a ayudar a demostrar lo que yo quiero demostrar, siempre diciendo la verdad y nunca faltando a lo que es lo correcto y lo cierto. Entonces puede haber un perito de una parte y otro perito de otra. En sala judicial, generalmente un perito dice, oye, esto es blanco, y el otro perito generalmente dice, esto es negro. ¿Qué ocurre? El juez, que está escuchando a ambas partes, dice, bueno, muy bien, necesito un tercer perito, lo que podríamos decir hasta un desempate, ¿no? Decir, oye, el juez muchas veces no sabe de ingeniería de software, no sabe de lo que es un RP, lo que es un ciclo de vida clásico o una metodología Scrum de desarrollo informático, o lo que es el PHP, MySQL, SQL, no tiene ni idea, porque no es su labor principal, ¿no? Entonces, contrata a lo que se llama el perito judicial, que es el tercero. Puede haber más, pero suele ser así. Este perito judicial va a haber un peritaje del cliente o del partner, un cliente o un partner, va a estudiar y va a decidir de forma más objetiva quién es las verdades más correctas dentro de estos peritajes, o lo que considera el tercer perito la verdad más objetiva, ¿no? Después, en este camino tan difícil, entramos a hacer la pericial. Si ya por fin se nos contrata y estamos de acuerdo con las expectativas a dónde podemos llegar y obviamente de nuestro presupuesto como perito, entramos a hacer la pericial. El hacer la pericial es un proceso que intentamos entender todo lo que ha ocurrido en el proyecto. Analizamos todas las evidencias, tanto documentales, emails, contratos, que luego hablaremos, como de cómo se ha hecho la cadena de custodia de la prueba. La cadena de custodia de la prueba es, imaginémonos que un cliente me dice, mira, aquí tengo el servidor, aquí estaba instalado tal RP y te voy a enseñar, verás cómo no funciona. Vale, tenemos que asegurar que ese RP no ha sido alterado desde que se fue el partner, o al revés. Tenemos que asegurar que ese RP está tal cual lo dejó el partner, por ejemplo, que no se ha introducido ninguna manipulación en la prueba, en el RP, desde que el partner dejó la instalación, por así decirlo, ¿no? Y después, cuando ya hemos cerrado este peritaje, pasaremos a la defensa en juicio. Por eso la importancia de tener un informe sólido, porque en el juicio, como luego veremos, nos van a preguntar al menos tres partes. Nos va a preguntar los abogados que a nosotros nos ha contratado, nos va a preguntar la parte contraria, es decir, los abogados de la parte contraria, y las preguntas van a ir a la línea de flotación, van a ir a realmente cualquier cosa que pueda ser utilizada en contra de nuestro peritaje, se va a tratar por la parte contraria. Esto es obvio. Y nos va a preguntar el juez, más o menos en ese orden. El juez va a respetar las preguntas de las dos partes de abogados y además va a decir, bueno, y ahora yo te voy a hacer unas preguntas como juez porque no me convence o bien quiero ampliar lo que han preguntado cliente y partner. Entonces, pues nada, un poco sería el camino de la complejidad. Obviamente, entendemos que de explicarle al juez en un idioma que entienda, muchas veces tenemos que tener, bueno, primero, fundamental, tener experiencia.
intentar explicarle con evidencias parecidas, pues por ejemplo, si un proyecto es como construir un edificio, un proyecto informático es como construir un edificio, hace falta unos planos, hace falta unos pilares, hace falta definir cuántas ventanas queremos. O sea, realmente no le puedes explicar lo que es un procedimiento almacenado en SQL Server o cosas así al juez porque va a ser muy difícil. Hay que intentar bajar en los tecnicismos e intentar explicar cada paso que se ha dado en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué espera un cliente o un partner de retorno de un juicio de un RP? Uno puede pensar que simplemente lo que quiere es recuperar el dinero que ha invertido en el proyecto, pero al menos aquí he nombrado 5 partidas que en un juicio puede intentar una de las partes solicitar a la otra que está por así demandando, ¿no? O demandada, porque recordemos, no lo he dicho, que si a mí me demandan, yo puedo contrademandar. Entonces, reconvenimos, bueno, o sea, esto se puede complicar. Al menos 5 cuestiones económicas pueden estar en un juicio de lo mercantil, lo que se dice mercantil en España. No voy a entrar en lo penal, porque en lo penal se complica aún más, pero al menos 5 cuestiones. Estamos hablando de los costes de consultoría, es decir, oye, pues a lo mejor las facturas que el cliente ya ha pagado al partner, quiere que se le devuelva el dinero, o el partner quiere que le pague facturas que no ha cobrado. Configuración, desarrollos, lo que llamaríamos costes de consultoría. Costes de licencias. Cuidado aquí, porque las licencias ya sabemos que en ciertos RPs suelen ser costes bastante importantes. A lo mejor tampoco son licencias únicamente del RP, sino de software tercero. Por ejemplo, si he pagado, sabemos que muchos RPs integran con EDI para comunicación con terceros, clientes, proveedores, etcétera. A lo mejor ahí también he pagado una licencia en la consultoría que me ha obligado el propio partner o me ha obligado porque es el proyecto lo que lo necesita y también lo estoy reclamando. Coste de equipamientos, pues coste de servidores, ya sean físicos o en la nube, lectores de códigos de barras, impresoras, portátiles, dispositivos que yo, cliente o partner, he incurrido y que quiero también que me devuelvas. Ahora vienen 2 costes que no serían tan fáciles de entender en el sentido de un proyecto al uso informático, sino que hablamos de, bueno, el dolo, es decir, oye, además te voy a reclamar que tú no solo has incumplido el contrato, sino que me has tratado de engañar con licencias que no necesitaba, con obligaciones contraídas que no eran necesarias, etcétera. Y también el lucro cesante. Yo como cliente he perdido contratos porque no tenía el RP a tiempo. Yo como cliente he perdido, como cliente he perdido pedidos que no han entrado en mi RP porque tu software no funcionaba. Yo como partner he perdido otros contratos que no podía entrar porque te estaba atendiendo a ti. Como veréis aquí, y esto no es todo, aquí hay más conceptos, pero creo que estos son los 5 más importantes. O sea, que lo que inicialmente puede ser un proyecto X, la demanda puede ser perfectamente 2X o más, ¿no? Hay que pensar un poco antes de entrar en un juicio de un RP. Vale, ¿cuáles son las claves que yo utilizo personalmente en general, dependiendo del peritaje del RP, para poder defender lo que voy a llevar a juicio, ¿vale? Por un lado, para mí es súper importante la oferta. Es decir, la oferta que inicialmente se firmó entre cliente y partner. Sabéis que una oferta puede llevar alcance, puede llevar implicaciones, compromisos, qué no estará incluido, cuánto va a durar el proyecto, qué realmente se estará entregando entre cliente y partner, qué fases va a tener. Muchas veces, se divide el proyecto en 2 fases, ¿no? O se intenta dividir el proyecto en alguna fase que el proyecto pueda arrancar y luego hacemos la segunda fase, etcétera, etcétera. Que muy importante, ahora vamos entrando un poco en detalle, la importación de los datos. Esto suele ser una de las razones críticas para el fracaso de un proyecto, porque a veces el cliente tiene software antiguo, que tiene una base de datos que ha estado trabajando durante años y quiere que esto se importe dentro del RP nuevo. Cuidado con esto, porque muchas veces las estructuras de datos son tan sumamente diferentes que si el partner ha dicho, sí, yo quiero, o sea, te voy a hacer esta importación, no te preocupes, cuidado con esos excesos de la dirección comercial o cuidado con esos excesos de la oferta, porque luego hay que cumplir la oferta, sobre todo si es vinculante en el contrato. Y si esto no se podía hacer porque técnicamente era imposible, sabemos que un partner, su director comercial y su director técnico tienen que estar trabajando unidos, ¿no?
Y luego limitar las responsabilidades del partner y cliente. Esto ya lo iremos hablando. Para mí la oferta es fundamental, porque la oferta es el primer paso hasta llegar al contrato. El contrato muchas veces se refiere a la oferta entregada tal día. El contrato muchas veces tiene muchas más cosas. Puede ser, en España suele haber dos tipos de contrato, ¿no? Contrato por obra y servicio, contrato por horas, contrato por objetivos. Bueno, hay diferentes cuestiones. El tipo, ¿qué estamos contratando? Estamos contratando unos resultados concretos, la implantación de la oferta vinculante. O estamos contratando un número de horas que tratarán de resolver una problemática avanzada en una oferta donde hemos descrito a nivel macro los requisitos. Y cuando acaben esas horas se me van a pedir más horas. Entonces, cuidado, porque a lo mejor no he contratado unos objetivos muy concretos, sino un número de horas que el partner me va a dedicar a mí. Penalizaciones. ¿Qué pasa si mi proyecto no acaba teniendo éxito? Los plazos, la forma de pago, los plazos es fundamental. Muchas veces el cliente, aunque haya firmado con el partner un proyecto de un año, deja seguir el proyecto año y medio, 2 años, con el ánimo de que el proyecto tenga éxito. Y si yo te estoy diciendo que sí, por supuesto, acepto que adelante con no pasa nada, el exceso de plazos, han pasado 2 años y yo he escrito y dejado por evidencias de que yo estoy fomentando que la aceptación del proyecto de los plazos, pues a lo mejor luego no es una razón para llevar a juicio el incumplimiento, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pasamos al documento de requisitos. El documento de requisitos, una vez firmado el contrato, si no se hizo antes, a veces hay clientes que lo que hacen es, yo antes de contratar un RP, lo que hago es que contrato una consultoría de requisitos. Primero analiza mis requisitos, yo te pago un porcentaje que a lo mejor incluso va a cuenta del proyecto final. Me gusta mucho tu oferta, me gusta mucho tu propuesta, pero necesito que me asegures que has entendido bien mi problemática, ¿no? Este documento de requisitos o que define lo que realmente el proyecto tiene que tener, porque recordemos que la cuestión muchas veces el cliente me dice, oye Luis, es que el proyecto no va. Vale, pero ¿qué quiere decir que el proyecto no va? ¿Qué quiere decir que el proyecto no funciona? Pues que no funciona, no calcula bien los costes del RP. El RP no calcula bien los costes. Vale, pero explícame cómo querías que calculara. ¿Cómo le has dicho al partner que querías que lo calculara? Hombre, no, pero el partner ya sabía cómo. Ya, pero esto está por escrito. No, es que yo quería lo que tenía en el producto anterior. Ya, pero esto ha quedado por escrito, que tú querías la misma forma de cálculo que tenía tu RP anterior. No ha quedado por escrito. Todo esto complica luego poder demostrar esto en juicio. Y al revés, el partner, oye, mira, Luis, es que yo he hecho lo que el cliente me pidió. Está por escrito. Y no me dijo que quería además ofertas por zona geográfica del cliente. Eso nunca me lo dijo. Y sin embargo, ahora me lo reclama en juicio. ¿Vale? Un poco esto es muy importante. El documento de requisitos es fundamental. Es lo que nos apoyamos hay el concepto de prueba funcional. La prueba funcional es, nosotros los peritos nos ponemos en el RP, esto es extensible a cualquier peritaje de una web, peritaje de una app, que también hago. Esto es sentarse delante del RP y decir, a ver, vamos a probar que efectivamente los requisitos no funcionan. A ver, cálculo de costes, tiene que funcionar así, así. A ver, voy a comprobar si funciona así o no así. ¿Vale? Por lo tanto, el documento de requisitos es fundamental. No solo el documento de requisitos, porque muchas veces lo que se escribió en el documento de requisitos inicial se acaba modificando en lo que es el timeline o ciclo de vida del proyecto. A lo mejor a los 3 meses ha venido un comercial y ha dicho, oye, que no te dijimos, partner, no te dijimos que también tenemos un descuento por tipo de cliente ABC. Vale, bueno, pues a lo mejor yo, partner, si no me cuesta mucho, lo asumo, no te preocupes, pero a lo mejor sí, a lo mejor digo, mira, esto me va a incrementar un 5% en este módulo el coste de desarrollo. O a lo mejor es un cambio, porque como decía antes, oye, Luis, es que estamos metiendo una estrategia de marketing online y ya pasamos a tener un e-commerce y por tanto se introdujo el e-commerce a mitad de proyecto. Esto no estaba en los requisitos iniciales, ¿no? No, todo esto lo va complicando. Timeline del proyecto, fundamental. ¿Qué ha ocurrido en el proyecto? ¿Qué documentación tengo para poder demostrar lo que me estás diciendo? Mira, es que el cliente me ha cambiado 3 veces el requisito. Primero me lo dijo así, después me lo cambió, incluso ha pasado en muchos juicios, esto a veces lamentablemente ocurre, han quitado al director de proyecto interno del cliente y han metido a otro, que ahora me pide otras cosas que eran diferentes del que me lo pide inicialmente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El timeline, ¿vale? Hubieron quejas, a veces
También dice el proveedor, el partner, me dice, Luis, es que jamás se ha quejado de nada y de repente un día cierra el grifo y me dice que se acabó, que me lleva a juicio. Pero nunca se ha quejado el cliente, esto no es normal, algo puede haber pasado en el cliente para que te lleve a juicio, ¿no? Normalmente cuando un proyecto va mal, un termómetro, es que suele haber, el tema se va calentando, ¿no? Empieza un email, oye, no me gusta cómo estáis haciendo esto, oye, esto se va retrasando, oye, me has cambiado esto 3 veces, oye, esto sigue sin funcionar, estoy harto, llevo 10 veces probado esto y la 10 falla. O sea, el tema se va calentando hasta que, ¡pum!, se corta. La ausencia total de ninguna comunicación negativa en el proyecto podría ser una evidencia, y sobre todo de cara al juez, de que la cosa iba bien, ¿no? O sea, si yo estoy utilizando un RP, no pensemos que un RP se lleva a juicio antes de que arranque. Puede llevarse a juicio incluso después del arranque. Si luego hablaremos de un ejemplo real que lleve en sala judicial de 1 millón de euros de demanda, donde, ostras, si el proyecto ha sido utilizado y se han generado miles y miles de albaranes, miles y miles de facturas, miles y miles de pedidos, 6 meses trabajando en RP, al menos no podemos decir que todo el RP estaba para tirar, ¿no? Esto parece un poco evidente, pero era el cliente el que asumía este argumento, que obviamente luego lo desmonté en sala judicial. Cuidado, ¿no? También cuidado con lo que se deja por escrito. Esto me parece muy importante porque a veces el partner acepta todo, ¿no? Veremos luego un caso real de juicio donde el partner decía, no, le dejó por escrito algunas cosas por email, no te preocupes, este RP se puede instalar en Linux, en Windows, da igual, cuando el Windows Server no se podía instalar o no se recomendaba por el fabricante, ¿no? Entonces, cuidado, y la otra parte lo demostró. Mirad, yo tengo la hoja de requisitos del fabricante que dice que en Windows Server no se recomienda en sistemas de producción. Ostras, pues ya nos ha desmontado, ¿no? Porque al final el juez, por muchos otros argumentos, dice, ostras, me estás diciendo, el fabricante dice esto y usted dice que lo instaló así y encima lo recomendó. Cuidado con las cosas que dejamos por escrito. Y luego, pues, ¿cómo valoramos los resultados? En alguna ocasión, en más de una, nos piden que valoremos económicamente el proyecto. Oye, ¿cuánto dinero le ha costado al cliente? Por ejemplo, si me viene el cliente, me dice, oye, Luis, me ha cobrado 30.000, 100.000 euros, 1 millón de euros, pero yo no me creo que lo que ha hecho valga 1 millón de euros. Quiero que tú vengas y lo tases, que digas cuánto costaría hacer realmente este proyecto. Eso sería una valoración cuantitativa, ¿no? Económica, y también cualitativa en horas, etcétera, ¿no? O sea que el partner también dice, Luis, es que el cliente dice que ha pagado 200.000 euros, pero dice que esto no ha costado todas las horas que yo le he dedicado. Y mira la cantidad de horas que yo le he dedicado y el esfuerzo, ¿no? Esto no es que valga 200.000, es que vale mucho más, porque yo he dedicado horas que no se las he facturado o le he regalado, el hecho descuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese valor de los resultados también es importante en sala judicial porque es algo que entiende bastante bien el juez. El juez puede no entender por qué el PHP no enlaza bien con el navegador Firefox en versión tal y no el responsive. Esto le puede costar entender. Pero lo que va a entender bastante fácil es, oye, aquí se han dedicado 250 horas y este proyecto, por tanto, a nivel de precio de mercado vale 100.000 euros. El juez lo entiende perfectamente. 200 horas, 100.000 euros. Perfecto. Ve algo lógico, ¿no? O sea, eso es algo que lo entiende bastante bien, ¿vale? Bueno, y lo que decía, yo siempre digo que soy una herramienta absoluta del abogado. Él me utiliza en el buen sentido de la palabra para llevar a un fin el juicio. Y yo soy una herramienta siempre diciendo la verdad, nunca faltando a la verdad, siempre con mis buenas prácticas, pero él me va a ir guiando, porque me va a decir, Luis, quiero demostrar que efectivamente esta funcionalidad funcionaba. O no, Luis, quiero demostrar que esto efectivamente fallaba. Ayúdame a demostrarlo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, o como decía, nos contrata el cliente o el partner y aquí he querido hacer un pequeño resumen de cuestiones que suele hacer mal el cliente o el partner. Esto es una guía absolutamente práctica, empírica, que aquí he querido hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué hace mal el cliente en la implantación de un RP? Pues muchas veces lo que hace mal es no tener un responsable interno adecuado. Uno de los proyectos, que luego veremos un caso real de juicio, pues bueno, en una empresa de servicios pusieron al responsable, al director de recursos humanos. El director de recursos humanos era muy bueno en recursos humanos,
pero no era muy buen director de proyecto, no tenía una visión 360 de lo que ocurría en la empresa y además fue sustituido al año del proyecto por otra persona que sí cumplía el perfil. Obviamente ese juicio lo ganamos. Yo defendía al partner y ese juicio lo ganamos. Y fue obviamente usted uno de los argumentos. Cambios en los requisitos iniciales. Desgraciadamente, muchas veces el cliente quiere cerrar los requisitos iniciales, pero el cliente a veces no tiene, es peligroso también cerrar los requisitos iniciales porque a veces durante el proyecto aparece, por poner un ejemplo, el director de logística y dice, oye, pero no me habéis tenido en cuenta. No habéis tenido en cuenta que yo necesito que los pedidos tengan stock mínimo y pedido tipo y que la rotación del producto sea FIFO, ¿vale? Y el cliente, el propio cliente a veces se tira piedras sobre su tejado intentando cerrar estos requisitos. Pero también tiene su pro. Contra más expliquemos los requisitos al partner, más podremos decir si el partner ha hecho bien o mal sus cosas. Así que hay que tener muy buena visión de lo que tenemos que documentar. Bueno, aquí hay otras, ¿no? Considerar que el RP no impactará en los procesos internos, pues muchas veces no entiende el por qué requiere tanto tiempo de las personas propias de la empresa, cuando a lo mejor está cambiando radicalmente su forma de trabajo y la forma de todo el equipo, ¿no? Incorrecta selección del RP, pues elijo este RP porque me suena, nombra, sí, pero luego no se adapta bien a lo que yo quiero o requiere mucho esfuerzo de programación. Incluso yo he trabajado en la selección de RPs para clientes, ¿no? Oye, vamos a estudiar cuál es el RP que más se adaptaría a lo que tú buscas. Exigencia de personalizaciones excesivas, alejarse del estándar. Esto es el típico problema que el cliente cae. Es decir, oye, no, es que yo quiero seguir trabajando como trabajaba con mi Access o con mi Excel. No, se acabó. Esto es imposible. O sea, tienes que adaptarte a que el ciclo de venta suele tener oportunidad, oferta, pedido, albaranes, factura. Y este es el ciclo de venta. Y no puedes decir, no, es que yo hago la factura y luego ya haré la propuesta. No, porque ya entramos con problemas, ¿no? Bueno, no respuesta a necesidades planteadas por el partner. A lo mejor el partner dice, mira, es que voy a necesitar un servidor en la nube tal día que me lo pongas, cliente, porque esto corre a cargo de tu equipo de sistemas. Y resulta que el servidor no está ese día y está un mes después. Y el partner lleva ya un mes de retraso, pero no es su responsabilidad, ¿no? Falta de experiencia, obviamente lo hemos hablado, y no dejar por escrito ciertas decisiones. ¿Qué suele hacer mal el partner? Bueno, la parte comercial y la parte de dirección de técnica del partner, esto es fundamental, ¿no? Subestimar la complejidad, querer ganar el proyecto por todas, y bajar el presupuesto para que el cliente me lo acepte. Esto pone en peligro, si estoy bajándolo en exceso y dedicándole mínimos recursos, a que el proyecto llegue a éxito, ¿no? No desarrollar un documento de requisitos con el cliente y que encima el cliente me lo firme, porque si el cliente no me lo firma, a lo mejor no lo puedo utilizar luego en juicio adecuadamente. Si no me lo ha firmado, ¿cómo le digo al juez que, oye, esto fue lo que el cliente me pidió? Pero el cliente nunca lo firmó. Esto es un tema delicado. En general, el partner tiene que trabajar con mucha documentación y contra más el cliente nos firme, mejor lo podré defender en sala judicial, ¿no? No trabajar de forma ágil. Hacer un proyecto de un año y medio y esperar al final, al año y medio, para hacer un entregable, pues puede hacer que el proyecto tenga bastantes números. Compromisos no alcanzables. Oye, no te preocupes, el comercial dice, no te preocupes, yo te voy a migrar todos tus datos y luego vemos que es imposible o que incluso los datos iniciales ya tenían problemas de la estructura inicial porque no tenían una entidad de relación, etcétera, etcétera. Meter errores sustanciales. Me vais a permitir que eso lo hable luego, porque lo trato con bastante importancia después. No cumplir plazo, no dejar por escrito las decisiones. Muy importante, aunque sea un email. Aunque sea un email de, por favor, cliente, valídame que el módulo de ofertas y descuentos es como lo querías. Oye, sí, es como lo quería. Perfecto, ya está. Ya tenemos el OK del cliente. Si no tenemos ese mínimo email, será muy difícil para nosotros luego defenderlo el juicio. Utilizar versiones desactualizadas. Os voy a hablar de un juicio que perdimos porque el cliente demandaba al partner por utilizar versiones antiguas. Claro, esto el partner no lo trabajó y claro, el perito contrario dijo, mirad, aquí están todos los problemas que tiene esta versión, que ya en su momento estaba desactualizada y le instaló del RP. Sin embargo, ese día ya estaba disponible estas otras que lo resolvían todo. Eso es otro tema que el juez lo entiende perfectamente. Dice, o sea, que le estás instalando un producto antiguo, desactualizado, que tenía todos esos problemas, teniendo esa nueva versión disponible. Pues la hemos liado, parda, ¿no?
Y la décima, que estaría ligada un poco aceptar demasiadas personalizaciones, no parar al cliente. Sé que esto no es fácil, pero decir no, no te preocupes, tú no vas, vamos a adaptar a la herramienta, a tu forma de trabajar, ¿vale? Esto hasta cierto punto, disculpadme. ¿De acuerdo? Y aquí no he nombrado todas, aquí solamente hay unas cuantas. Como veis, la cosa se complica. Algunas cuestiones importantes. Metodología clásica versus ágil. Esto es importantísimo, fundamental, y a veces puede ser el punto diferencial entre un éxito y un fracaso de un proyecto de un RP. Cuando hablamos de versión clásica, o sea, de ciclo de vida clásico de software, entendemos que es, oye, yo te voy a hacer el partner, el partner te va a hacer el proyecto y va a durar año y medio y haremos un Big Bang. Dentro de año y medio cambiamos tu producto anterior por este nuevo, sin haber hecho entregables o al menos haber enseñado al cliente validaciones o incluso, muy importante, yo siempre recomiendo, haber dividido el proyecto. Al menos dividido en algo lógico que digas, oye, podemos arrancar la parte comercial, marketing, clientes y logística en un año y la parte financiero-contable en 6 meses más. De manera que podemos ser bastante prudentes a la hora de hacer la gestión del cambio, ¿no? Entonces, el cliente puede tener en 6 meses a lo mejor la parte comercial, en 6 meses más la parte de facturación y a lo mejor en 6 meses más la parte de integración con un e-commerce. No sé, cada proyecto se puede dividir de una manera, pero sin esto, y el cliente, y como a los clientes que me estéis escuchando, intentar que sea así. Hay una máxima que se dice divide y vencerás en esto de la informática. Dividir el proyecto en 2 o 3 fases es absolutamente recomendable para amortiguar los riesgos, reducir los riesgos y si algo va mal, pararlo antes de que haya pasado año y medio y de que vosotros clientes hayáis pagado muchísimas facturas y que vosotros partners hayáis hecho miles y miles de horas. También no nos metamos en proyectos excesivamente largos, porque esto es muy importante. Los requisitos de una empresa, y más ahora, ¿no? La transformación digital está cambiándolo todo. Los requisitos iniciales de un cliente, yo os aseguro que en 2 años no son los mismos, porque han entrado nuevas líneas de negocio, nuevos servicios, nuevos productos, estamos pasándonos todos a la nube, estamos todos con el smartphone, bueno, todo es diferente, de manera que contra más podamos dividir el proyecto, más probabilidad de que tengamos éxito y no acabamos en un juicio, ¿no? Por eso la metodología clásica versus la ágil, yo creo que es un tema que el cliente la tiene que pedir y el partner la tiene que meter cada día más en sus necesidades, ¿no? Después, el concepto de curva de fallos. Muchas veces el cliente me dice, es que falla todo, ¿vale? Pero habrá que ver qué es lo que falla. No hay ningún software, no existe ningún software que sea absolutamente fiable. No existe ningún producto que no tenga ningún fallo. Sabemos todos que hay vulnerabilidades, hay fallos provocados por cualquier razón, de manera que el producto tiene que al final estabilizarse. Cuando yo instalo un RP, con mis personalizaciones, con mi programación, al final van a producirse errores hasta que lo estabilizo, ¿de acuerdo? Esto es un tema que yo trabajo en la mayoría de peritajes de RP. Es decir, tanto de si el producto no podemos nunca pedirle a un partner que me instale un producto y que el día cero yo no tenga ningún fallo, eso es muy complicado y tanto también desde el partner, ¿no? Oye, estamos de acuerdo que no puede ser que haya errores cero, pero también tenemos que tener errores suficientemente controlados, incluso cuando hay nuevas versiones del producto, etcétera. Bien, es verdad que uno de los conceptos que yo utilizo en juicio es que la mayoría de RPs más conocidos, si cogiéramos el top 10 de RPs implantados en el mundo, pues generalmente podríamos decir que están per se libres de errores. Es decir, si yo instalo un RP estándar y no lo personalizo excesivamente, lo normal es que esté libre de errores. Los errores no suelen venir por fallos propios del RP, del fabricante, por así decirlo, sino más por las personalizaciones que se desarrollan en el propio producto, ¿no? Entonces, aquí introduzco el concepto de error sustancial o bloqueante. Este concepto es fundamental para el fracaso de un peritaje de RP y, por tanto, de la demanda entre cliente y partner. Yo os diría que para mí es de los más importantes.
Para mí un error es sustancial o bloqueante si realmente impide hacer el trabajo del cliente. Es decir, si el ERP debía permitir hacer facturas y debería permitir hacer conciliación bancaria, si yo no puedo hacer la conciliación bancaria porque no funciona, yo aprieto el botón para emitir al banco la remesa y esto no funciona, entonces estamos ante un error bloqueante. ¿Qué no es un error bloqueante para mí? Y ahora veremos algún juicio que he ganado por defender que eso no era un error bloqueante. Pues, por ejemplo, se ha utilizado, que en la parte contraria, ha utilizado a veces que era un error bloqueante, pues que en una pantalla de un RP algo no estuviera traducido al español o algo estuviera en inglés. A ver, esto no es un error bloqueante y yo creo que no es una causa para llevar a demanda a un juicio, ¿no? Oye, es que había dos informes que daban error al salir. Ya, pero el proceso funciona y lo que falla es el informe. Bueno, pues un informe se puede resolver más o menos en unas horas lógicas. Hay que darle la oportunidad al partner para que lo resuelva, ¿no? O, oye, mira, es que en el móvil no se ve bien y esa era una razón para demandarle. Oye, mira, a lo mejor era cuestión de unas X horas para resolverlo, por lo tanto, no es un impacto en un proceso clave del negocio, ¿no? Cuidado con lo que se llama indefensión. Yo no puedo someter al partner o someter al cliente a indefensión. Es decir, mira, es que aquí en los decimales no redondea el segundo decimal, pero yo no le he dado oportunidad al partner a resolverlo. Esto no puede ser. Si eso se resolvía en un par de horas por el partner, pues esto no es un error bloqueante. Error bloqueante para mí es esto, ¿no? Es algo que realmente impacta en el proceso de negocio o realmente también no tiene solución. Cuidado con esto, porque si a mí me han vendido un software que es fácilmente integrable con EDI, con intercomunicación XML o EDI, pero resulta que es un producto cerrado que no me permite integrar de una manera sencilla y fácil, pues a lo mejor también estamos con un problema bloqueante. Me has vendido en los requisitos o en el contrato una cosa que luego realmente no la puedo llevar a hacer, ¿vale? Bueno, este concepto de error sustancial o bloqueante quiero que os lo quedéis. Es muy importante a la hora de defenderla en juicio y es curioso que muchos peritos no lo entienden o no lo llevan a juicio. Yo he ganado muchos juicios con este concepto. Estabilización. Como os decía antes, un juicio, un peritaje o un RP o la implantación de un RP, no llevamos a juicio al cliente o al partner siempre antes de haber arrancado el proyecto. Muchas veces se arranca el proyecto y el cliente empieza a utilizarlo. Esto que el cliente empiece a utilizar el RP es un tema súper importante, tanto o más como todo lo que os he explicado hasta el momento. Requiere apoyo del partner, requiere que el producto funcione, pero lo que no podemos exigir es que el día 0, el día 1 del arranque, no haya la más mínima incidencia. Esto es absolutamente imposible, por la curva de errores que hemos estado hablando antes. Entonces, siempre que haya entre cliente y partner una colaboración, que el partner vaya ayudando al cliente las primeras semanas o incluso meses, adaptándose al nuevo funcionamiento. El tiempo de respuesta ante una incidencia que sea normal y lógico para que el cliente pueda resolver. Oye, no puedo generar albaranes. Pues mira, espera, oye, en X horas te lo he resuelto y ya puedes trabajar con normalidad. Siempre que sea lógico, esa estabilización no es una razón suficiente para llevar a juicio al cliente o al partner. Obviamente, si esa estabilización no se da un tiempo y forma lógico o tiene un impacto tan enorme en clientes, he tenido casos que incluso clientes finales del cliente de implantación le han demandado porque han perdido el suministro, no se les podía atender, o el partner ha dicho, no, es que en 2 semanas te quedó todo estabilizado. Seamos realistas. La estabilización de un RP requiere esfuerzo, tiempo. Para eso está el contrato de mantenimiento correctivo y mantenimiento evolutivo. El cliente no debe ser tampoco excesivamente estricto para decir yo no te pago nada más que el proyecto, porque lo lógico es que el partner tenga que involucrarse más semanas y meses hasta que esto esté totalmente estabilizado. Este nuevo contrato, o que quizá puede estar incluido en el contrato inicial, habla de esto, de yo te voy a dar, como partner, te voy a dar soporte, ¿no? Y esto también es una de las razones por las cuales muchas veces el juicio se gana o se pierde. ¿Hasta qué punto se ha podido arrancar? ¿Hasta qué punto en el arranque no había excesivos errores bloqueantes y se han resuelto con agilidad? ¿O había una buena voluntad del partner y del cliente en trabajar conjuntamente, ¿no?
La cadena de custodia, esto lo hemos comentado anteriormente, es muy importante. En España, no es, aunque legalmente es obligatorio que las pruebas se dejen ante notario, en la práctica, esto sería la parte oficial. La parte oficiosa es que muchas veces no lo hacemos, porque muchas veces lo que hacemos es, yo me aseguro, oye, el partner me contrata para que demuestre que todo está desarrollado, yo le digo al partner, vale, claro, pensar que muchas veces el proyecto termina y pasan meses o incluso años hasta que se hace la demanda. Entonces, yo le digo, imaginémonos en 2020, me ocurrió en abril, oye, voy a demandar a este cliente, me ha demandado el cliente y yo voy a contrademandar, vale, pero ¿cuándo terminasteis? No, es que terminamos el proyecto en 2018 y ni siquiera arrancó, vale, y pues dame una copia de seguridad, dame una copia de seguridad que yo pueda demostrar que tú como partner no has seguido desarrollando el proyecto y no has hecho cosas que el cliente justamente te está diciendo que no estaban hechas, ¿no? Poder demostrar que esa cadena de custodia, que esas evidencias son reales, que esa base de datos está como estaba cuando se paró el proyecto, o que ese código fuente que voy a probar y voy a analizar está como estaba hace unos años cuando se paró el proyecto, es muy importante. Porque si no, la otra parte puede absolutamente decir, esta prueba no es válida totalmente en su íntegramente porque de alguna manera esa implantación de este RP ha podido ser manipulada en estos años que hemos estado parados. Entonces, cuidado con esto, ¿de acuerdo? Es muy importante si vamos a demandar, incluso precintar el servidor, hacer copia de seguridad bajo notario, calcular un hash de la copia de seguridad, lo que podáis hacer para dejar o llamar a un perito y decir, oye, bajo notario vamos a registrar que esto es lo que hay ahora en este momento, lo que había, ¿no? Es muy importante. La validación funcional. Os he hablado de que analizamos documentos, contratos, ofertas, albaranes, partes de trabajo, fundamental, actas de reuniones, súper importante. Oye, en tal reunión se decidió, esto a veces el partner me dice, Luis, es que en tal reunión se decidió que esta funcionalidad no se iba a hacer, que ya lo dejaríamos para una segunda fase o un segundo contrato. Y luego el cliente te lo reclama en juicio. Si tenemos ese parte de esa reunión, esa hoja de trabajo, etcétera, ostras, tenemos una evidencia súper importante para poder defender lo que me está diciendo el partner, o al revés, ¿no? Pero también está la validación funcional. Oye, vamos a demostrar cómo funciona el ERP. Vamos a demostrar que efectivamente no calcula los costes. Vamos a demostrar que efectivamente no me permite crear clientes de tal tipo. O vamos a demostrar que la sincronización del e-commerce con el ERP no funciona. Esto le llamamos validación funcional del producto. No siempre se puede hacer, no siempre tenemos todos los sistemas que se pretendía tener, o no siempre está claro cómo debía de funcionar un proceso, porque a veces incluso un proceso tenía que funcionar de una manera, pero hay unas excepciones que se dijeron en no sé qué email que el cliente le dijo, no, pero solamente en estos casos, en el caso de que el cliente sea cliente A, o solamente que el pedido tenga productos de tal tipo. Y eso no estaba en los requisitos, estaba en un email, con lo cual la validación funcional, yo voy a probar tu RP, voy a probar que esto funciona o no funciona, pero tengo que tener en cuenta toda la globalidad del proyecto, ¿vale? Esto es muy importante. Y a veces incluso el sentido común. El haber dirigido muchos proyectos de RP anteriormente, cuando un cliente o un partner me dice, Luis, esto funciona bien, ¿tú qué opinas? Vale, pues sí, porque esto funciona bien así en tal RP, en tal RP, en tal RP. Esto, un RP tiene que dejar trazabilidad de acciones, que es inamovible que un asiento se tiene que contrarrestar con un asiento negativo, no puedo borrar un asiento así como así. ¿Ves cómo el cliente a veces dice, no, es que yo antes podía borrar asientos? Pues esto ya no se puede hacer en un RP serio. Ahora se hace un asiento negativo, un movimiento de stock, ahora se implanta un movimiento negativo, una regularización. Es que el cliente me pedía esto, tú fíjate, me pedía borrar todos los movimientos de stock y que no quedara nada. Pues esto yo lo defiendo en juicio y también es algo que el juez entiende bastante bien. Oye, no, mire usted, los RPs tratan de dejar rastro de lo que ha ocurrido. Si ha salido un producto de venta y por lo que sea se ha cancelado la venta, pues tiene que haber un movimiento al almacén de regularización por anulación. Ah, vale, o sea, esto ya no se puede borrar todo, ¿vale? Esto lo entiende bastante bien el juez. Vale, y luego ciberseguridad. Esto es muy importante,
Porque muchas veces los proyectos de RP, y cada día más con toda la transformación digital, ya no están en el ordenador del financiero o ya no están en un servidor que tiene el director de informática en su CPD, en sus oficinas. Está en la nube, está en Amazon, está en Google, está donde queráis, está en Azure, está en cualquier hosting que queráis. Claro, si pasa algo a nivel de ciberseguridad contra ese servidor, contra la web, que es un RP en web, que está ofreciendo servicios web de interconexión contra terceros, que está integrándose con EDI, con el fabricante de tal materia prima. ¿Quién es el responsable? Pues esto es muy importante. Esto se tiene que gestionar, obviamente, a nivel contractual, a nivel de normas, a nivel, por ejemplo, si yo soy el implantador del RP, pero no soy el responsable del servidor, obviamente el responsable del servidor tendrá que poner las medidas de seguridad que haga que ese RP no sea accesible por un tercero. Por ejemplo, un firewall, un WAF, filtrado por IP, VPN, lo que sea. Yo he tenido juicios que el cliente ha dicho, es que me han entrado, y esto es un caso real, una empresa que fabricaba cigarrillos electrónicos. Le entró la competencia, le sacó la base de datos y demanda al partner del RP. Y el partner del RP dice, Luis, es que yo no soy el administrador del servidor. Afortunadamente pudimos explicar bastante bien al juez y ganamos el juicio porque obviamente la responsabilidad de la seguridad de la información no era el partner y no era una vulnerabilidad del RP, es que el firewall no existía y es que al final entraron por fuerza bruta contra el MySQL. Bueno, cuestiones. Entonces, es importante, ¿de acuerdo? Dejar contractualmente. Hay una ISO que se llama la 27017 que marca las responsabilidades de cliente y partner. Os recomiendo que os apuntéis la ISO 27017. Yo hago auditorías de este tema y es muy importante que contractualmente quede claro quién se responsabiliza de la seguridad, incluso de la tolerancia a fallos. Oye, y si el servidor cae, ¿es responsabilidad mía como partner o tuya como el responsable de tu servidor? Todo esto tiene que estar reflejado en la 27017, marca un poco la explicación de estas responsabilidades contractuales. Interfaz gráfico. Muchas veces el cliente quiere que esto funcione en una tablet o quiere que funcione en un smartphone. Puede ser causa de juicio que yo te haya pedido que esto funcione en una tablet y luego no funcione bien. Si no es responsive, si no funciona bien o de una manera, de una interfaz fácilmente utilizable, yo tengo argumentos para llevarte a juicio o al menos para penalizarte. Hay estándares como el WCAG 2.1, ya están por otras versiones, que ayudan a verificar si un portal web se adapta a una tablet, a un smartphone. Pues utilicemos como partners o como clientes estos estándares, hay analizadores que te dicen hasta qué punto un portal web o un RP web, etcétera, se adapta a esto, ¿no? A un dispositivo móvil. Esto es causa, yo he estado en juicios donde el no adaptarse a un navegador ha sido causa de que el cliente o el partner perdiera el juicio, ¿vale? Como veis, hay muchas cosas que rodean a un RP. Responsabilidades compartidas, lo hemos hablado antes, pero no solo entre cliente y partner, entre cliente, partner y otros partners, porque probablemente el cliente tiene otros clientes y otros partners que yo quiero integrar mi RP con otros terceros y el partner tiene que estar en colaboración con otros clientes y otros partners del propio cliente. Por lo tanto, si a mí el partner tercero no me da los estándares de comunicación por servicios web, yo por muy buen implantado de RP que sea, no voy a poder conectarme con ese proveedor y si me lo da una semana antes del arranque y yo le he pedido que tenía que estar 3 meses antes, pues no podré. Y el cliente no podrá decirme que es que yo no he integrado con el partner, ¿vale? Un poco, veis las múltiples partes que directamente o indirectamente están involucradas. Ahora os voy a enseñar un caso de un juicio donde ganamos porque el cliente, yo iba de parte del partner y ganamos porque el cliente decía que el portal web de Business Intelligence enlazado con el RP no funcionaba. Resulta que el proveedor de telecomunicaciones cambió la IP de la empresa, la IP pública de la empresa, y por tanto ya no se podía acceder al portal web, pero porque el partner de telecomunicaciones había cambiado la IP del cliente. Yo lo demostré y ganamos el juicio. No es que el portal de Business Intelligence no funcionara, es que se había cortado la comunicación por razones absolutamente ajenas al partner, ¿no? Bueno, pues veis un poco la complejidad.
Esto es muy importante. Esto es muy importante porque estamos hablando de muchas veces hay una razón, hay una diferencia, hay dos tipos de juicio. Un juicio donde el cliente pide la nulidad total del proyecto, es decir, todo el proyecto, absolutamente todo, es susceptible de demanda, o, oye, yo puedo utilizar el proyecto, pero te demando porque la APP no me la has hecho, por ejemplo, ¿no? Cuidado con esto, porque demostrar que todo lo que el partner le ha vendido al cliente es susceptible de llevar a demanda es muy complicado. Pensemos, si me ha vendido servidores, pero yo he estado como cliente utilizando esos servidores, por ejemplo, para el programa de nóminas que tenía, o esto es un caso real, ahora os lo voy a poner, pues oye, he estado sacando fruto de los servidores que el cliente me ha vendido. Por tanto, no puedo reclamar que me devuelva todo el dinero de esos servidores. Oye, licencias, a lo mejor es que voy a cambiar de partner, pero el RP me lo quedo y por tanto las licencias son válidas. ¿Vale? O sea, vemos que esto, o la tercera y la más complicada. Oye, es que he estado trabajando 6 meses con el RP. He generado miles de albaranes, miles de pedidos, miles de facturas. No podemos decir que el producto no te ha servido. Otra cosa es que tú hubieras hecho 10, 20 y te hubiera fallado y no hubieras podido seguir. Pero si llevas trabajando un año y has generado 32.000 movimientos de almacén, pues me parece bastante obvio que el producto al menos inservible no te ha sido. Puede haber habido algunos problemas, pero no podemos decir nulo completo, ¿no? Esto es muy importante, este tema es fundamental. Y bueno, explicado un poco todos los conceptos que he tratado de transmitiros de mi experiencia, vamos a ver algunos casos reales que creo que seguro que será bastante interesante. El primer caso, en este caso, el cliente demanda al partner. El cliente, bueno, demanda, aquí estamos en euros, en España, demanda por 100.000 euros en la demanda. El cliente dice que faltaban módulos. ¿Cuál fue mi labor? Comprobar que esos módulos existían implantados en el RP, que estaban instalados y que además estaban configurados adecuadamente. Él decía que no se habían utilizado. Claro, mi labor fue, justo este era el caso que os explicaba antes, demostrarle al juez, hay un listado de miles de facturas, miles de albaranes, por tanto, que no se ha utilizado, el cliente no puede decir esto. Que faltaban desarrollos, aquí hay dos conceptos, desarrollos que estaban en producción y desarrollos que estaba el partner terminando. Tuve que demostrar los dos, porque obviamente si el cliente te cierra el acceso y te demanda, a lo mejor tú estás terminando algún desarrollo, ¿no? Ahí también hay un tema complicado, por lo tanto me tuve que meter en el código fuente del RP. Otros errores que de menor importancia y poner en duda lo que se había hecho, ¿no? Valorar el esfuerzo euros o económico respecto de horas de consultor. Ganamos en primera instancia y bueno, pues fue una experiencia bonita porque realmente pudimos demostrar que, oye, esto, abajo pongo las conclusiones, todos mis informes periciales, al final del todo, tiene un párrafo como este que trata de resumir, ¿no? Porque el juez a veces se va más a las conclusiones, ¿no? Bueno, pues por lo que concluyo, se ha desarrollado una implantación adecuada, con módulos estándares, eso es tal cual lo ponía en el peritaje, ¿eh? Módulos estándares y desarrollados a medida, incurriendo en costes muy superiores incluso a los contratados. O sea que el cliente había recibido más de lo que había contratado. El estado de implantación del programa es completo, acorde con lo realmente contratado, al 100%, estando todo contratado desarrollado. Puedo afirmar que no existen errores sustanciales. ¿Veis? Aquí estoy utilizando el concepto de errores sustanciales. Ni en mis pruebas, ni aquellas que han salido del código fuente. ¿Vale? Este es un caso real. Bueno, a la derecha el índice que tenía mi pericial. Bueno, a veces tienen cientos de páginas, a veces tienen decenas, depende de lo que y el alcance, ¿no? Ahí veis en el índice, pues explicando qué es el RP, explicando la curva de implantación, explicando los módulos instalados, análisis del código fuente y el alcance del proyecto. Este sería uno de los peritajes más fuertes que he llevado. El volumen de demanda era uno de los más grandes. Aquí estamos hablando del cliente
es demandado por una multinacional, el cliente era multinacional y demanda a un partner multinacional también. El proyecto era muy grande, este era el ejemplo que os decía, que el responsable interno era el director de recursos humanos. Bueno, pues el cliente decía que el proyecto era un fracaso completo, de hecho este no se llegó a arrancar, se solicitaba pues todo, el coste de las facturas pagadas, el lucro cesante, o sea, es decir, lo que el cliente no había podido hacer por dedicarle al proyecto, pedidos de otros clientes que no había podido complacer, esfuerzo del equipo interno, ¿vale? Y mi labor fue demostrar primero que el responsable interno no estaba preparado, que no había podido dedicarle el tiempo suficiente, que no tenía una visión transversal de toda la organización, sobre todo del core del negocio, ¿no? Que las integraciones con terceras partes, software de recursos humanos de nóminas en otro software estaba ya hecha y ellos decían que no. Y bueno, probar las funcionalidades, evaluar el coste del producto desarrollado. Aquí ganamos, realmente perdimos, pero digo que ganamos porque al final el juez entendió todo lo que nosotros decíamos y del millón de euros aproximadamente que pedía el cliente, el partner acabó pagando solamente 50.000. O sea, condenó al partner a pagar 50.000 euros del millón de euros que se reclamaba. Fue un éxito. Realmente la abogada me llamó y me dijo, Luis, esto ha sido un éxito, menos mal, tal. Bueno, perfecto, ¿no? Y ahí, bueno, a veces hay peritajes como este que el índice es más corto porque se apoya mucho en anexos. Entonces, tenemos muchos anexos que se documentan y que al final lo que vamos haciendo en el peritaje es concluir lo que hemos demostrado en anexos, ¿no? Y este era uno de ellos. Otro juicio, una demanda un poquito más pequeña, en torno a 50.000 euros de demanda. Bueno, la pequeña empresa demanda al partner. Decía, este era el del ejemplo del proyecto Business Intelligence que no funcionaba. Y al final lo que demostramos es que efectivamente el portal funcionaba perfectamente, lo que pasa es que había filtrado por IP y el cliente había perdido la IP pública que tenía, había habido un cambio. Además, el hardware decía que no se había utilizado, el hardware que el partner había vendido, sin embargo yo vi que se estaba utilizando para otro software de diseño, otro software de contabilidad, otro software de recursos humanos, con lo cual los servidores estaban en uso, los habían estado utilizando durante meses y meses para otras cosas, ¿no? Y bueno, hice una contrapericial de pequeñas incidencias que no eran bloqueantes, como os decía antes, pues que, oye, en un informe tal literal no se ha traducido al español, sigue en inglés. A ver, todo el mundo sabemos lo que quiere decir quantity, no hace falta poner cantidad, o total, o no sé, ¿no? Purchase, compra, ¿no? Esto decir que esto es bloqueante y que esto es un absoluto fracaso del proyecto, pues la verdad, no lo es, ¿no? O que, por ejemplo, había un error aquí, que cuidado con esto, pues que el servidor daba un error al imprimir. Luego vimos que este error era porque faltaba una actualización del servidor. Ostras, si le hubieran dado la oportunidad al partner, esto se resolvía en una mañana. Entonces, decir que esto es un fracaso total del proyecto, pues no, ¿no? ¿Vale? Y entonces, al final, el partner obtuvo el pago de las facturas pendientes. Veis que un poco que es complejo, ¿no? El tema. Y aquí tenemos otro, aquí perdimos, yo perdí, yo ayudaba al partner, porque es verdad que el cliente también jugó sus bazas, le contrató un RP que no funciona bien en Windows Server. No es que no funcione bien, es que el fabricante no lo recomienda para entornos productivos, sí para pequeña escala, y el cliente era pequeño. Entonces, bueno, aquí perdimos porque el partner, cuidado con lo que dejamos por escrito, dejó por escrito especialmente un consultor junior que este programa no había problema en implantación en Windows Server y que además teníamos la última versión cuando no teníamos la última versión, ¿no? Al final no pudimos hacer mucho porque es verdad que estaban estas evidencias y nada, pues perdimos este juicio. Y voy a concluir, ¿me dejáis un segundo? Voy a concluir con lo que yo denomino, esta es la última diapositiva, pero quedaros porque creo que es la más importante. Intentar evitar el punto de no retorno. Es decir, como os decía, el conflicto no sale de un día para otro, generalmente,
pueden pasar muchas cosas, pero generalmente se ve venir o pasa algo, ¿no? El proyecto se inicia generalmente con motivación, se inicia con ganas, pero empieza a degradarse la relación, algo no pasa. Intentemos esto, ¿no? Tener una buena negociación al principio, definir bien las posibilidades, alcances, compromisos, costes. Definir bien un buen contrato, 27.017, quedaros con la ISO 27.017. Yo soy auditor de 27.017 y lo utilizo en todos los contratos que asesoro a mis clientes. Al final, entre cliente y partner tienen que estar las cosas muy claras. ¿Quién se va a responsabilidad de la ciberseguridad? ¿Eres tú, cliente? Perfecto. Pues eso lo dejamos en el contrato. ¿Quién se va a responsabilidad de la carga de los servidores y la tolerancia a fallos? Tú, cliente, pues lo ponemos en el contrato, ¿vale? Desarrollo. Intentemos dividir el proyecto al menos en dos fases. Una, que el cliente arranque con lo mínimo que necesite y otra con el resto. Dividamos la complejidad. Cuando vayamos a arrancar, que el arranque sea mutuo. A veces el partner empuja, no, es que voy a arrancarlo ya porque voy pasado de horas, hay que arrancarlo. Y el cliente también, oye, no es que quiero arrancarlo porque ya nos pasamos, no, o sea, arranquemos o no arranquemos, pero que sea de acuerdo mutuo, ¿no? Y el posarranque, si realmente ha sido útil, no útil, ha habido una colaboración entre cliente y partner, bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Quedaros con esta foto porque yo creo que resume lo que hemos hablado. Y ya está. Daros las gracias, quedaros con la frase. La verdad no es verdad si no es verdad probada. Intentar dejar las cosas por escrito, por emails, contratos, en partes de horas, en resúmenes o actas de reuniones, ¿vale? Y nada, pues agradeceros mucho de haber estado escuchando todo lo que ocurre en sala judicial y antes de llevar a juicio a un partner o a un cliente y espero vuestras dudas o cuestiones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Luis. Puedes escuchar ahí el aplauso de las 80 personas que están en la sala, prácticamente. Yo lo estoy escuchando. Bueno, ya sabes que para este webinar tuyo hemos estado 200 personas registradas y más de 80 personas en la sala en tiempo real, ¿eh? Bueno, pues Muy pasamos bien. al turno de preguntas. Recordaros, podéis plantear vuestras preguntas. Ya veo manos levantadas. Efectivamente, vamos a preferenciar siempre la gente que queráis. Bueno, veo muchas manos levantadas. Os voy a abrir el micrófono por orden en fin, de petición de palabra. Levantáis la mano, yo os voy abriendo el micrófono. Prepararos el micrófono, no se va a ver la webcam, o sea que tranquilos, ¿vale? Solo os vamos a escuchar la voz y siempre preferenciamos el que planteéis vuestras preguntas vía micrófono, ¿vale? Porque nos gusta escucharos, aunque, bueno, si queréis, si a alguno no le funciona el micrófono, pues me la plantea por escrito, ¿vale? A ver, Luis, ¿hasta qué hora estamos? Dime una hora. Claro, tú consideres lógico, no sé, Vale. 15 Bueno, minutos, algo así, o 10, no sí, sé, 15, 20. 20 minutos. Venga, Sí, claro, vamos a lógico. ello. Vamos a empezar por... Vale, vamos a empezar por Raúl Palomino. Vamos a ver, bueno, creo que es Perú. A ver. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Gracias. Felicitaciones al expositor, brillante su alocución. Quería preguntar respecto a qué recomendaciones para el tema de cuando uno involucra estos problemas de ciberseguridad se pueden tomar o qué recomendaciones se le pueden hacer a un cliente para tomar prevenciones, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Muy Eso. interesante. Muy interesante la pregunta, mucho, mucho, porque muchas veces el cliente, todo depende también del tamaño del cliente, del tipo de sector, pero muchas veces la concienciación, efectivamente, es que yo creo que ha dado en una de las preguntas, al menos lo que se refiere, ¿no?, a la seguridad informática, muchas veces los clientes o las empresas, cuando buscan un ERP, no se plantean en que la ciberseguridad puede llegar a ser un problema. Puede llegar a ser un problema porque cada día más, lo que hemos dicho, todo está expuesto en Internet. Yo al final estoy exponiendo, siempre expongo mis sistemas de información a Internet desde hace unos cuantos años y cada día esto va a ser a más. Entonces, aunque el ERP no sea en cloud, probablemente el ERP no viva solo, esté integrado por servicios web u otros sistemas. Yo creo que lo que hay, primero, habría que explicarle, concienciarle al cliente,
saber transmitirle los riesgos, al final estamos en un terreno de gestión de riesgos. La ISO 31000 o la ISO 27001, no digo que entremos en esas ISOs, pero hablan de la gestión de riesgos, ¿no? Explicarle a los riesgos que tiene una empresa cuando tenemos un ERP expuesto en Internet, yo creo que es muy importante. Porque rápidamente hay una metodología de gestión de riesgos que se basa en escenarios. Es muy fácil porque en escenarios el cliente lo va a entender fácilmente. Por ejemplo, un escenario sería, piensa, tenemos que hablar de la ciberseguridad, quién va a poner las medidas de ciberseguridad en tu servidor que está en la nube, porque piensa que puede un intruso intentar entrar y robarte tu base de datos. Si te roba tu base de datos, como está el ejemplo que os decía de esta empresa que fabricaba cigarrillos electrónicos, se va a llevar tus pedidos. A lo mejor los pedidos no me importa, ya, pero espera, se va a llevar tus precios, tus ofertas, tu margen, tus clientes, y encima no es que tenga todo eso para ahora. En este caso, lo que hizo el competidor, llegamos a ubicar al competidor porque lo que hizo fue impactar a los clientes que se haya llevado la base de datos del otro, con ofertas más agresivas. Pero es que además existe el concepto de compliance, el concepto de cumplimiento legal, protección de datos. Aquí RGPD, ¿no? O GDPR, o dependiendo del país se llama de una manera o de otra. Todas las leyes que te afectan a ti como empresa. Privacidad, confidencialidad. Tú estás con tus clientes firmando contratos de privacidad y confidencialidad. Y de repente, si te roban la base de datos, estás exponiendo a tus clientes a una información que, aunque sea tuya, aunque es un activo tuyo, es información de tus clientes. Y estás incurriendo en temas legales que, si te roban la base de datos, bueno, no me quiero enrollar mucho más con esto, pero el concepto de riesgos y de escenarios. Oye, ¿has pensado si te entra un BitLocker o un WannaCry o alguno de estos y te encripta la base de datos, se te va a parar la empresa? A lo mejor no eres una empresa muy grande, eres 10, 20 personas, pero ojo, tus 10 o 20 personas a lo mejor pierden el trabajo de las últimas semanas. No hemos hablado de las copias de seguridad. Ese es otro mundo, obviamente. Entra dentro de lo que son la ISO 27001, ¿no? O la gestión de riesgos. ¿Quién va a hacer las copias de seguridad? Porque yo soy el partner, yo soy muy bueno en implantarte el ERP, pero no hago tus copias de seguridad. Esto entraría también dentro de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si entra un WannaCry o un BitLocker o algún virus que te encripta la base de datos y ya no puedes trabajar? ¿Has pensado? Ostras, pues eso hay que trabajarlo, te va a decir lo normal, ¿no? O asumo el riesgo. También hay clientes que pueden decir, no pasa nada, yo asumo ese riesgo. Vale, perfecto, pero por contrato vamos a poner que la responsabilidad de la ciberseguridad recae en el cliente y no en el partner del ERP. Yo creo que son dos niveles. El nivel contractual, recordar, ISO 27017, ISO 27001, ISO 31000, pero sobre todo la 2717, que esté todo contractualmente, ¿vale? Y la concienciación, obviamente, oye, ofreceros, ¿por qué no? Oye, yo si queréis me ofrezco a daros una charla de una mañana a ti y a todos tus empleados de los escenarios de riesgo de no tener medidas de ciberseguridad. O, ¿vale? Un poco. Ok, Luis, ¿te escuchamos bien todavía? Ok, gracias. Okay. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Raúl. Vamos a ir Luis Ortiz y luego Miguel Ángel Valencia. Son las dos que volví a abrir el micro. A ver, Luis. Hola, Luis. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por la charla. Es muy agradable escucharlo y la verdad que dice cosas muy interesantes. Y Dinos de dónde gracias. llamas, Luis. ¿De qué país o y ciudad? España, yo estoy en España, en Granada. Vale, adelante. Bueno, el caso es que yo empecé con un proyecto de ERP hace tiempo y era para una empresa y el caso es que esto ha ido creciendo, cada vez tengo más clientes y lo estamos escalando también por internet. Y digamos que ahora que estamos empezando a hacer equipo, en este sentido tengo muchos clientes que se hicieron al principio con no se firmó ningún contrato y que no hay ningún ese. Y por otro lado, me gustaría también saber respecto al código fuente, en general, qué validaciones habría que hacerle para que yo pueda tener tranquilidad de que no se puede por ahí tener ningún problema. Vale.
Bueno, varias cosas. Has dicho varias cosas. Cuando no tenemos un contrato firmado con un cliente, muchas veces, yo no soy abogado, ¿eh? Ojalá los abogados que me estén escuchando, por favor, que yo no quiero dar clases de legalidad, ¿eh? Pero por mis conocimientos y como trabajo con muchos despachos de abogados, mi consejo sería, primero, habla con un abogado y segundo, mi consejo personal y no vinculante es, muchas veces las propias ofertas o propuestas ya son vinculantes entre cliente y proveedor, y lo que deberíais hacer, desde mi punto de vista, es obviamente tratar de firmar algunos contratos, aunque sean adendas o contratos, aunque ya sean clientes, no pasa nada. Lo normal y lo que están haciendo cada día más las empresas, yo tengo mucho trabajo de auditoría, yo no lo he dicho, yo trabajo como auditor, yo hago muchas auditorías 27001 y 27017, por eso decía el tema de la seguridad y contratos. Lo que hacen las empresas al final es, oye, no hace falta que sea de RP, puede ser de desarrollo web o de desarrollo de apps. Oye, pues voy a contratar a una empresa tercera que me ayude a auditar pues mi RP, a auditar mi código fuente, a auditar, si es en web, pues auditar mi web, a auditar mis sistemas de seguridad, si es que lo estás ofreciendo en Cloud SaaS, no lo sé, o si es on-premise, o ¿es Cloud SaaS? Cloud, y aparte también tengo otro formato donde lo hacemos más por proyectos, visitando al cliente y demás. Vale, o sea, on-premise. Entonces tienes el mix, con lo cual tienes las dos problemáticas. Tienes las dos ventajas, pero las dos problemáticas, que es on-premise y on-cloud. Ahí tienes que tener contratos muy bien hechos en la parte de cloud y auditorías. ¿Tú sabes? Vuelvo al estándar 27001, porque es el estándar. Sabéis que hay un concepto que se llama ISMS, que es el sistema de gestión de la seguridad de la información de las empresas. Y la 27001 es el estándar más conocido, ¿no? Muchas empresas se auditan 27001, tanto para obtener el sello de la ISO 27001 o para demostrarle a sus clientes, oye, yo no tengo el sello, pero ha venido Luis Vilanova y ha dicho, mira, me ha pasado toda la auditoría y de un 10 saco un 8, por ponerlo cuantificado, ¿eh? No voy a entrar en más detalles, ¿no? Y además yo hago hacking ético, y entonces hemos hecho un hacking ético y las vulnerabilidades que se han detectado, además se han solucionado. Test de penetración, pen testing, y además lo he solucionado. Y además hemos hecho un análisis de navegación del portal y funciona aceptablemente y tenemos un plan de mejora y o ser honestos. Oye, mira, han salido todas estas no conformidades de la 27001, que es el estándar que os recomiendo a todos, de verdad, que intentéis o certificaros o al menos adoptarlo como buenas prácticas. Y además es que cada vez los clientes están pidiendo más a sus proveedores este estándar. Tanto el sello o al menos decir, oye, dime cómo te estás adaptando al 27001. Los que me estén escuchando de Estados Unidos o Sudamérica se llama SOC 1, ¿no? Ahí es otro estándar, pero al final son parecidos, ¿eh? Todo gestión de continuidad, seguridad, copias de seguridad, riesgos. Al final son dos estándares, pero que son muy parecidos. Entonces, te recomendaría absolutamente que te hagan una auditoría, contratos, que hables con abogados o que intentes que los clientes te firmen contratos, tanto por la división de responsabilidades, es decir, oye, y también porque la protección de datos, la GRPD, los contratos suelen tener GRPD, privacidad, confidencialidad, no disclosure, o sea, no en español no me sale. No divulgación, suelen tener condiciones, pues la ciberseguridad recae en el cliente, las copias de seguridad en el cliente, la LSSI, al final un contrato es necesario sobre todo para que ambas partes estén tranquilas, ¿no? Marcan las pautas a lo que jugamos y sobre todo eso, que tengas un informe de auditoría de que tu sistema es seguro, de que tu código fuente es seguro, de que tus servidores son seguros, de que estás en las buenas prácticas de este, ¿no? Y si con el código fuente me preguntabas también el tema de la propiedad, es otra de las cosas que tiene que estar contractualmente. Yo entiendo que la propiedad del código fuente tú la estarás guardando en tu empresa porque es tuya, sobre todo en las soluciones Cloud SaaS, ¿no? Va mucho más allá en las soluciones Cloud SaaS que el código fuente es mío. Es mío como proveedor, me refiero, no como cliente. Otra cosa es que suele pasar que los clientes grandes, cuando yo quiero satisfacer como partner, los partners quieren satisfacer a un cliente grande que le dice, no, yo quiero una implantación on-premise,
ya sea en clientes servidores, o sea, en mis servidores de CPD o en una cloud público o privada, te diga no, pero yo además quiero la propiedad del código fuente para cuando vale. Pues perfecto. Eso debe estar contractualmente y si lo has contratado y te lo han firmado y te lo han pagado, pues obviamente el código fuente será del cliente. También la propiedad es muy importante. La ISO 27017 habla de la propiedad de los datos. Esto es muy importante también, aunque me estoy yendo un poco, pero muchas veces el cliente quiere que los datos sean su propiedad. Y debe ser así en el 100% de los casos. Los datos son del cliente, sus clientes, sus ventas. Entonces, si en un momento dado decide rescindir el contrato, el cliente tiene el derecho a pedirte la información. Oye, vuélcame, ¿no? El típico volcado, o dame una copia de seguridad de mis datos, ¿no? Eso también suele estar a nivel de contrato, ¿no? La propiedad o la salida del cliente también. Pues, al final, contratos y estándar 27.001 y 27.017 y estar auditados por un tercero independiente. Porque por muy buenos que sean tus programadores, por muy buenos que sea tu equipo de sistemas, al final cuando viene un auditor, sobre todo si es pragmático, yo intento siempre ser muy pragmático, yo intento decirle a la empresa donde tiene que mejorar y además intento decirle y mejora así y así y así. Y si quieres unas cláusulas de protección de datos, yo te las doy. Aunque no soy el auditor de protección de datos, estas son correctas, pero lo mejor, habla con tu abogado, dile si está de acuerdo, ¿no? Un poco eso, ¿no? Sería esa la línea, ¿vale? Vale, muy bien. Como hay muchas más cosas, a lo mejor me pongo en contacto contigo. Encantado. Gracias. Nada. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Vamos a ver, Miguel Ángel. Miguel Ángel, te abro el micrófono. Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola Luis, hola a todos. Llamas desde España, entiendo, ¿no? Sí, llamo desde España. Bueno, lo primero, felicitar por la brillante exposición a Luis. Muchas gracias. Bueno, y una pregunta, que es un caso real y bueno, y supongo que será, bueno, un poco, está relacionada un poco con el comienzo de la exposición y con el final. Al comienzo de la exposición has dicho que la misión del perito es objetivar, y es verdad. El perito tiene sentido en la fase de pruebas, después del proceso. Pues hay procesos que no llegan nunca a la fase de pruebas y otros que sí. Y el perito tiene sentido en la fase de pruebas. Y ahí tiene que objetivar. Y luego el juez tomará... El juez al final es lo que mucha gente dice, el perito de peritos, que al final será, bueno, el que va a tomar la decisión. Pero es el perito el que tiene que hacer ahí una labor. Esa labor, digamos que es al final objetivar y de alguna manera poner ciencia, de alguna manera para que el juez tome también una decisión científica, que es lo que se espera del juez. Hay casos, por ejemplo, y este es un caso real, una forma más o menos objetiva, más o menos científica, es la que has comentado tú de la validación funcional. Pero ¿qué ocurre en la práctica cuando nos encontramos con procesos que se dilatan 3 o 4 años? Bueno, yo estoy ahora en uno que exactamente lleva más de 3 años, porque empezó por monitorio, el monitorio hubo una contrademanda, bueno, en fin, todos estos temas. Entonces, al final resulta que tenemos que demostrar la validez de un RP a 3 años pasados, cuando la validación funcional es de algo que hace 3 años que nosotros, bueno, que mi cliente no sabe cómo está, no sabe quién ha tocado ahí, quién ha dejado de tocar y qué es lo que ha podido pasar. Lo que sí que es cierto es que cuando mi cliente se fue de allí, aquello funcionaba. ¿Cómo vamos a reconstruir el pasado de forma directa o indirecta a 3 años hacia atrás, a 3 años vista? No sé si se me entiende un poco la pregunta. Sí. Es complejo lo que estás diciendo, pero voy a intentar responderte lo mejor posible. De todas formas, yo os invito a todos a que si luego queréis contactar conmigo por email y podemos hablar largo y tendido de otras cosas, de que se queden en el tintero o incluso de cosas que no haya respondido al 100%. A ver, 2 cositas que he identificado en lo que me decías. En matizar, no simplemente el perito es interesante en la prueba, porque a veces yo he trabajado también como mediador, entonces a veces he hecho informes que no era para demandar al cliente o al partner, sino que era para que el cliente, el partner, el abogado o yo mismo me fuera a la otra parte y les explicara, mirar, yo soy Luis Vilanova, soy perito, auditor y mediador, he hecho este informe,
donde yo he identificado todas estas cuestiones. Por ejemplo, caso real. Voy al partner, es una consultora multinacional, voy al partner con un informe y le digo, mira, he hecho este informe, te lo enseño aquí en esta reunión. El cliente te quiere reclamar, en aquel momento eran 400.000 euros, y necesitaría, por favor, que lleguéis a un acuerdo para evitar el juicio. Yo hago lo que se llama un resumen ejecutivo de todo lo que he visto. Entonces, hago un resumen ejecutivo de un par de hojas, 3, 4, y le doy al cliente o al partner todas las evidencias para poder llegar a un acuerdo prejuicio, antes del juicio, ¿no? Entonces, alguna vez funciona, no siempre funciona, porque a veces las vísceras al ser humano le pueden más que otras cosas. Y dice, no, yo voy a llevarle a juicio porque sí. Entonces, no siempre, o al revés, le enseñas esto y dice, sí, pues ahora más. ¿No? Bueno, no, me refiero, es que lo que ahora te decía es un caso real. Sí, ya sé que sí. en otra parte del procedimiento, pero y he trabajado en otros casos, ¿no? Pero este es un caso que ha sido así. O sea, no es que no pueda entrar el perito en otras facetas como mediador, efectivamente, como auditor, efectivamente. Lo que pasa es que este es un caso real que ha llegado a esta circunstancia. Te entiendo. Entonces, bueno, pues en este caso sí que tuve éxito y se acabó pagando 150.000 cuando el cliente le demandaba por 400.000, pero en otros no he tenido éxito y ha seguido para juicio. Y lo que estás comentando, al final cuando tú tienes una demanda, de hecho en este caso era así, lo estoy recordando, hacía 4 años que el partner había salido. Lo que yo hice fue, al final hay 2 tipos de pruebas, prueba documental, que a veces van muy unidas, porque no van totalmente separadas, mucho menos. O sea, la parte funcional es, necesito el sistema como estaba hace 3 años. Lo más parecido a hace 3 años. Si no se puede y solo tengo el sistema a día de hoy porque no hay ninguna copia de seguridad hace 3 años, pues tendré que probar las cosas, tendré que ver si funcionan a día de hoy o no funcionan y tendré que buscar evidencias de si funcionaban o no funcionaban hace 3 años o cómo se pidieron hace 3 años. Me explico. A veces hay pantallas, lo típico, ¿no? El email de, mira, en esta pantalla me da un error, o en esta pantalla, o el partner, no, mira, en esta pantalla pulsarás aquí y te funcionará. Pues al final lo que tratas es de comparar el pasado con el presente. A ver, esa pantalla cómo era, esta pantalla cómo era, el resultado del informe era este, son iguales. En principio no tiene que haber cambiado mucho. Si el cliente me dice, no, es que mira, fallan, los totales del informe no funcionan. Pues si tengo posibilidad, accedo al código y a lo mejor decimos, mira, tengo un caso real. Una empresa que fabricaba envasaba comida, bueno, eso, ¿no? Comida no para llevar, sino para supermercados, ya precocinada, no me salía la palabra. Precocinada. El cliente me dijo, ven, porque he echado al partner hace 2 años y lo voy a llevar a juicio ahora. Y me decía, hay un montón de fallos. Hacía 2 años que se había ido el partner. Y el cliente me decía, mira, tiene todos estos problemas. A ver, vamos a probarlos. Yo lo probaba, pues no falla. No, sí falla. Mira, en esta circunstancia. Ah, vale. O sea, no falla generalmente solo cuando estamos en este tipo de situación. Vale, entonces no es que falla siempre. Bueno, pues pasamos a la otra. Vale, la otra. Oye, no, eso es verdad, esto es caso real. No falla. Hombre, Luis, pero no, es que solo falla. No es que falle, es que aquí te están dando unas unidades y aquí otras, por eso el número es diferente. Pero está bien en los 2 sitios. Al final no fuimos a juicio. Entonces, al final, lo único que te puedo decir, tendría que saber más del caso, obviamente, profundizar un poco más, pero lo que vas a tener que, o la única forma es, oye, demostrar ahora en el presente cómo se pensaba hacer en el pasado en función de lo que el cliente me decía en los correos electrónicos o en función de cómo yo decía que se había quedado un manual de usuario. Por ejemplo, si había un manual de usuario hace 3 años y si ahora el manual de usuario lo que estoy viendo es radicalmente diferente a lo que hay en el manual de usuario, o intentar, si tú eres partner, decir, oye, Luis, yo tengo una copia de hace 3 años, pues basarnos en tu copia. También esto no lo he dicho, a veces ocurre, yo intento, si el partner me dice, a ver, tampoco está en mi mano exactamente esto que os voy a decir, pero yo intento ir a los dos, al cliente y al partner, aunque me haya contratado al partner, porque
por ejemplo, en este caso que os decía de que habían cambiado la IP del Business Intelligence, yo vi todo lo que me decía el partner y le dije, tengo que ir al cliente. Tengo que ir al cliente para ver in situ lo que hay allí. Pues fue fantástico, porque aunque yo iba entre comillas, esto lo digo en tono gracioso, me miran mal el cliente, pues me va a mirar mal cuando voy, porque saben que me ha contratado el partner, yo voy a analizar todo lo que ve allí. Entonces yo analicé los servidores, hice un inventario de software instalado, vi que las bases de datos de los software de marketing que no era el ERP era actual, con lo cual se estaba actualizando, se estaba utilizando tal, y vi que la IP había cambiado, o sea, intentar, que yo en tu caso intentaría ir al cliente, intentaría ir al partner y ya sé que es complicado y no sé si te he respondido, pero es verdad que si hace 3 años que se dejó la implantación puede haber pasado eso, bueno, ese es otro argumento que a veces se utiliza en la defensa, de decir, oiga, usted me está probando una cosa que hace 3 años, imagínate que fuera una conexión con el e-commerce, ¿no? Y dices, oye, está usted probando una cosa que el e-commerce dejó hace 3 años y yo no sé si el interfaz del e-commerce ha cambiado o yo no sé si el firewall ahora está cerrando los puertos 80, 81 y por eso no me está dejando entrar. Entonces, habría que la cadena de la prueba, en la informática forense, ¿no? Lo que se llama cadena de custodia, no se ha garantizado, con lo cual invalidó su prueba. No es válida que usted esté probando ahora un sistema que no me garantiza que estaba como hace 3 años, ¿no? Todo esto es, al final, yo no lo he explicado y ya con esto termino esta pregunta, creo. He intentado responderte. De todas formas, tienes mi email, puedes preguntarme o hablar en cualquier momento por teléfono o lo que sea. Yo intento, cuando me contratan, intento plantear un índice de lo que voy a hacer. O sea, yo le digo al abogado, tengo la primera reunión con ellos, escucho todo y digo, vale, ahora cuando me vaya al despacho os voy a mandar un índice de lo que yo voy a hacer. Porque así el abogado muchas veces dice, vale, perfecto, Luis, sí, es esto. Porque cuando yo empezaba, a veces no lo hacía, ¿y qué ocurría? Cuando llevábamos ya el 80% del esfuerzo del peritaje, decía el abogado, es que esto no lo necesitamos, o no nos entendiste, no, mejor esto. Entonces, ahí a lo mejor yo le estoy diciendo al abogado, explicarle al juez toda la problemática de no tener la custodia de la prueba. Y si el abogado lo ve conveniente, pues va a ser un argumento que vamos a utilizar en contra de que el cliente diga que esto no falla con un sistema que vete tú a saber quién lo ha podido tocar. ¿Vale? Un poco esto sería... Pero bueno, habría que profundizar. Sí, vale, pues muchas gracias. Bueno, sí, el tema es complejo, pero bueno, te agradezco la sinceridad y el enfoque realista que le has dado, porque más o menos es realista. Gracias. Gracias. De todas formas, cualquier cosa, de verdad, por email, volvemos a hablar, lo que queráis. Vale, Miguel. Bueno, una pregunta tengo para ti, Luis. Digamos, ¿los peritos os especializáis en estar en una parte? Es decir, estar en parte del partner, estar en parte del fabricante de software, estar en parte del cliente, estar en parte del juez. No. ¿O podéis estar independientemente en un sitio o en otro? El problema del peritaje informático, la informática ha tenido muchos problemas desde que nació, ¿no? En los años 70 y 80. Y es que, así como otros colegios, el colegio médico, colegio de abogados, otros colegios y colegio industrial, tienen mucha fuerza para legislar y para regular, los colegios de informática, por lo menos en España, no han tenido la fuerza suficiente, o otras razones que tampoco soy un experto en analizarlas, para, primero, forzar que un peritaje informático ni siquiera lo tenga que hacer un ingeniero en informática. O sea, si ya partimos de eso, o sea, tú eres, no sé, tú eres licenciado en empresariales o economista, tú puedes hacer un peritaje informático de un ERP. ¿Por qué no? La ley no te dice nada, no te dice que no puedas hacerlo. O un ingeniero electrónico puede hacer un peritaje de un ERP. Con lo cual ya te respondo lo segundo. No, por supuesto. Los peritos sí que habría una diferencia, a lo mejor. Al principio de la ponencia he estado explicando que yo os recomiendo absolutamente que
cuando tengáis un problema, acudáis a un perito que pertenezca a alguna asociación que os dé garantías. Hay dos tipos de asociación, y os lo he dicho, asociaciones que no quiero tampoco hablar muy mal de ellas, me tiraría horas hablando mal, sinceramente, de las cuales no tienes que demostrar nada, pagas 100 euros y ya estás en la asociación. Y hay otras asociaciones como las que yo pertenezco y otros cuantos, no muchos, en Madrid creo que somos ahora 4 o 5, en todo Madrid, que hemos demostrado capacidad y sobre todo experiencia en sala judicial. Somos ingenieros superiores, hemos hecho formación como perito, etcétera. Entonces, estos que te estoy diciendo tienen una característica especial, y es que para ser perito judicial, ese tercero en discordia que desempata, ese tercero designado por el juez, o más o menos esto, sí que tienes que estar en una asociación de este tipo. O sea, un perito no puede ser judicial si no pertenece a una asociación de estas. De hecho, estas asociaciones, de las que realmente valen la pena, por así decirlo, fabrican, me levantaría por el libro, pero da igual, no hace falta, distribuyen a todos los juzgados un libro que se llama el libro rojo, que estamos todos los peritos, ya seamos informáticos, médicos, industriales, calígrafos, todo. Y los jueces o los juzgados generalmente van a ese libro, perito informático, pues este. Pero lo malo, diría yo, es que muchas veces los juzgados y los jueces no se preocupan en designar un perito que tenga realmente experiencia en ese tipo de peritaje. Es decir, buscar en realmente, oye, ¿este perito tiene experiencia en RPs? Por ejemplo, yo estoy certificado en Navision, en SAP y en Odoo. Oye, este perito tiene, y tengo experiencia para demostrable de decenas de juicios de estos RPs. Oye, de la lista, aun siendo pocos en esa lista, ¿cuál es el que más experiencia tiene en Navision, por así decirlo? Oye, Luis Vilanova. Pues Luis Vilanova. No hacen eso. O al revés, oye, a mí me ha llegado a veces peritajes, oye, el tal juzgado te ha convocado para hacer un peritaje de, un ejemplo, y menos mal que lo podemos rechazar, de cuando vas a una autopista, ¿no? El telepeaje, ¿no? Los dispositivos de telepeaje. De analizar el sistema de telepeaje, tal, yo lo rechacé, porque yo no soy experto en el sistema de telepeaje. Entonces yo creo que aún hay una cultura que habría que introducir en los juzgados y en los jueces, de que no vale cualquier peritaje, ni cualquier perito, porque luego lo que ocurre es que yo me he enfrentado contra peritajes, decir, Dios mío, ¿cómo puede decir que no se ha usado el RP cuando hay 14.000 albaranes, 20.000 facturas y 180.000 movimientos? Y prácticamente dices, ya, lo vamos a ganar seguro, tranquilos. La parte no es consciente a veces de esto, ¿no? Es decir, ostras, y sobre todo en los peritajes y juicios informáticos, porque bueno, supongo que en otras disciplinas también ocurrirá, pero el juez, ni los abogados, ni los procuradores muchas veces tienen profundos conocimientos de lo que es un sistema informático, igual que probablemente no tienen conocimiento de lo que es una enfermedad, un virus o un análisis de sangre, lógicamente. Pero es tan importante entonces en estos casos el peritaje, es tan importante, o sea, es absolutamente el diferencial. Y una cosa, y termino ya con esto que yo me enrollo mucho, no os he dicho el tema del careo. El tema del careo es súper importante saber defender saber tener un perito que sepa expresarse, que sepa diferenciar, que sepa hablar, porque un perito puede ser muy bueno técnicamente, puede coger un smartphone y analizar el bit de la base de datos, cosa que a lo mejor yo no sé hacer, pero no sabe defender un peritaje de un RP en juicio, no sabe expresarse. A veces el juez dice, quiero un careo entre peritos. ¿Qué quiere decir careo entre peritos? Quiere decir que nos entran a la vez. Generalmente en un juicio entra primero un perito, luego entra el otro y nos vamos. El careo es, quiero que entren a la vez. Quiero que los dos, codo, con todo el respeto del mundo, porque somos profesionales y nos conocemos muchas veces, la pregunta se le haga a los dos. Primero responda uno, luego responda el otro y discutan entre ellos. Eso se llama careo. Por tanto,
esta capacidad comunicativa que tiene que tener el perito es fundamental, porque si no, pues puedes anular perfectamente el argumento del otro fácilmente, ¿vale? Bueno, pues eso. Bueno, hemos visto que tú, evidentemente, capacidad comunicativa tienes. Se intenta, ¿no? Se intenta. Bueno, y la última pregunta que te voy a hacer yo es, digamos, por tu experiencia, no sé si lo puedes decir, porque cuando se habla de demandas de proyectos ERP, muchas veces se piensa en que el problema está en el ERP como tal, ¿no? Pero creo, por lo que hemos visto en tu presentación, esto puede ser a veces que sí, pero puede ser muchas veces que no. Es decir, el problema puede venir de mil sitios. ¿Podrías hacer una media de cuál suele ser el principal generador de ese problema? Podrían ser las personas, al final, como tú dices. Sí. El primer problema estaríamos al inicio del proyecto, contrato y oferta. O sea, que realmente se haya contratado y la oferta sea lógica. Segundo problema, voy a resumir unos pocos. Ese es el primer problema, de cómo se negocia el contrato, cómo se negocia la oferta, alcance, coste, precio, requisitos, obligaciones contractuales, tiempos de proyecto. Ese es el primer problema. El segundo, que haya un responsable interno del proyecto en el cliente, que tenga suficiente poder como para poder poner a toda la empresa en la misma dirección, que tenga una visión 360 del negocio, que empuje el proyecto y que tenga tiempo para dedicarle. Muchas veces se subestima el tiempo interno del cliente, ¿no? El cliente subestima el esfuerzo y el impacto que va a tener en el trabajo de la gente, ¿no? En su día a día y cómo va a cambiar ese trabajo. Que la empresa entienda cómo va a cambiar, que sus procesos ya no van a ser iguales, sus procesos van a cambiar, su forma de trabajo va a cambiar. El tercero, el que el partner muchas veces no subestime el proyecto, no le dedique recursos, no sepa calmar al cliente en aquellos momentos, porque siempre, todos los proyectos estos tienen momentos de crisis, todos. O sepa decir, no sigo hasta que pase esto, o no hasta que me firmes esto, o paro el proyecto hasta que ocurra esto, o vamos a reunirnos porque tenemos que reconducir esto, o, ¿vale? Todo esto es muy importante. Y yo diría que la elección del ERP es muy importante, obviamente, es que claro, decir cuál es más importante, pero la elección del ERP es importante porque a veces, por ejemplo, un caso que perdimos, una empresa de Barcelona, bueno, de Cataluña, de Barcelona, que fabricaba, bueno, piezas metálicas y contrató un ERP. Es verdad que el partner le dijo que el ERP lo hacía todo. Es verdad que incluso hicieron un documento de requisitos inicial, pero luego el ERP no hacía la mitad de cosas. Pues, por ejemplo, gestionar las materias primas y los costes variables en función de cómo varía la materia prima. Estaba preparado para fabricación, digamos, para la... Efectivamente, estaba, pero no para ese nivel, porque esta empresa hasta necesitaba que los costes y los márgenes fluctuaran como fluctuaba la materia prima en la bolsa, imagínate, ¿no? Claro, entonces, claro. La selección del ERP es importantísima. Yo siempre digo, yo a veces he trabajado como responsable externo del proyecto y una fase es la elección del ERP. Si tú no eliges bien el ERP, estás cometiendo un problema. Y de hecho, a veces lo he usado tanto desde el cliente como del partner, pero incluso desde el partner, porque es decir, oye, el partner, si quería otro tipo de ERP, que lo hubiera buscado. Este ERP funciona así, así. Es como si tú dices, oye, yo voy a comprar un 4x4. Ya, pero es que el 4x4 no se agarra también a las curvas como un deportivo. Ostras, pero es que yo quería que vale, pues haberte comprado un deportivo, ¿no? Es un poco, la elección del ERP es muy importante. Pero ya te digo que de los 10, el top 10 de ERPs del mundo, yo no diría que ninguno es mucho mejor que el otro, especialmente los 3-4 primeros. Realmente, pues es más, sobre todo lo demás todo lo que os he dicho. También cuidado con la rotación del partner, ¿no? Muchas veces también lo hemos usado en argumentos, en juicios, el partner tiene rotación en sus propios desarrolladores y esto impacta, porque si se te está yendo los programadores que estaban tirando hacia adelante el proyecto y ahora metes a otro, que esto impacta, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, sí. Esto debe ser un problema también habitual ahora, ¿no? El tema de la rotación de personal que hay, ¿no? Claro, efectivamente, la rotación o que muchas veces el partner al responsable que tenía en este proyecto lo mueve a otro porque le es más rentable moverlo a otro.
Estos son temas que, pues eso, que si estás de un lado o de otro tienes que sacarlo a la luz en el juicio, tienes que nombrarlo, ¿no? Claro. Muy bien, Luis, pues vamos a dejarlo aquí. Oye, muchísimas gracias. Hay más preguntas, pero lo mejor es que directamente os dirijáis a Luis. Para eso hacemos estos webinars, para poneros en contacto con los expertos en este tipo de temas. Así que nada, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y esperamos, ya te invitamos a estar aquí en otra ocasión. Claro, claro, muchas gracias a vosotros. Perfecto, encantado, ¿eh? Y nada, muchas gracias a los que a los 60 que estáis todavía por aquí. Estar atentos a próximos webinars que hacemos desde TecnoWebinars. Ya sabéis, ponernos en las listas blancas, agenda@tecnowebinars.com. Y nada, pues yo desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, me despido y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.